Saludos dominicanas y dominicanos. Como siempre, razones para la alegría aquí, por lo pronto, en Ojalá, y para el pueblo dominicano en general. Se ha anunciado a través del nuncio apostólico Yup Tadeus Ocolo el nombramiento del obispo Francisco Osoria Acosta como arzobispo metropolitano de Santo Domingo, en lugar de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, cuya renuncia por razones de edad fue aceptada por el Vaticano. De esto da cuenta toda la prensa nacional y es un motivo cierto de alegría, puesto que este sacerdote que ejercía aún hasta ahora como obispo de San Pedro de Macorís y quien preside una comisión para los temas y la relación de la Iglesia Católica con los laicos, pues es una persona de reconocida bondad. Incluso hay quienes le han dicho y se han referido a él como alguien como con la bondad de la oveja. Es un dominicano de pura cepa, como otros han destacado, como lo era también por igual Monseñor el Cardenal López Rodríguez. Y está adornado de una sensibilidad social también reconocida, lo que según algunos entienden, y a propósito de esta misma designación, le acerca y acerca a la Iglesia Católica Dominicana a los más débiles, a quienes la visión del Papa entiende que la Iglesia debe de mirar y que debe mirar generosa y misericordiosamente, y a quienes pues la Iglesia está llamada, si se quiere, la Iglesia Católica, a recuperar como feligresía, puesto que gran parte de los grandes, quizás de las actitudes más, digamos, más ortodoxas de la Iglesia Católica y en particular la dominicana, la fue alejando también de importantes núcleos de familias cristianas y que de ascendencia tradicional católica. Pero bueno, hay que saludar, el país debe de saludar este nombramiento, esperando que efectivamente esta iglesia nuestra, apostólica, romana y demás, pues se acerque más al Papa Francisco, del cual a veces ha parecido estar un tanto distante en temas que son nodales en la agenda. El otro elemento a destacar es las declaraciones de uno de los más importantes voceros de la Presidencia de la República, en particular el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, quien ha destacado a propósito de si se quiere, el afer un tanto entre la cúpula, en particular uno de sus voceros del CONET, con dirigentes importantes, políticos importantes del país, como lo es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y por demás senador de la República. Hay que destacar que estas declaraciones del ministro Peralta, que dan cuenta de la plena coincidencia entre la agenda del presidente Danilo Medina desde el primer día de su mandato hasta el próximo 16 de agosto y por lo tanto
a la continuidad de su ejercicio presidencial a partir del 16, da cuenta de la conformidad de el consenso que existe entre la agenda del presidente de la República y la agenda de sectores tan importantes como la del CONET. Y en gran medida, la presencia del gobierno dominicano en cada escenario se ha formulado a partir del interés de que se arribe a consensos y se impulsen las grandes políticas públicas y se le dé cumplimiento a las leyes que tienen que ver con el desarrollo del país y la solución de los problemas que colectivamente se han diagnosticado también en distintos escenarios del diálogo, del estudio, del diálogo, de la discusión y de la negociación de los intereses públicos y privados y de los intereses de todos los sectores del entramado social y económico del país. Queda claro que no hay una distancia entre la agenda del empresariado y la agenda del presidente de la República. Quizás podría asumirse que algunos voceros del empresariado pues han formulado sus deseos de que estos procesos de negociación y de formulación de políticas se aceleren. Pero en ningún caso, y esto hay que también resaltarlo, se trata de que el gobierno vaya detrás de ningún sector. Todo lo contrario, el gobierno con respecto a esa agenda es un puntero. El tema de la ley de partidos políticos, primero es de los partidos políticos, porque esto hay que decirlo, se haya retrasado o no, esa es la agenda de los partidos políticos fundamentalmente, no puede ser la agenda principal del empresariado, ni de la sociedad civil, ni del gobierno mismo. Ahora, en tanto partidos políticos y en tanto se ejerce el poder desde la presidencia de la República, quien más ha dado señales con respecto a la voluntad política para que se arriben a acuerdos en todos los puntos de la agenda nacional, incluido el tema de la ley de los partidos políticos, de la nueva ley de los partidos políticos, es el presidente de la República, quien además ha hecho compromiso público con respecto a liderar, si se quiere, desde la presidencia, ese proceso de aprobación de la ley de partidos políticos. Ahora, quien más ha aportado a esta mesa en todos los puntos de la agenda, insisto, lo es el presidente de la República con distintas iniciativas que van desde su voluntad y su cumplimiento de la ley del 4% para la educación hasta la creación de 23, 24 comisiones de veeduría y no sé tantas 300 comisiones de ética en cada una de las instituciones, quien ha dado muestras de seguimiento cercano al ejercicio ministerial, incluso departamental, quien ha dado muestras de que no está dispuesto a avasallar, sino todo lo contrario, a convocar un diálogo democrático, transparente, ante el país, en búsqueda de los consensos, de los distintos consensos. Y esto es parte del tema. Y hay que decirlo, porque una cosa es una declaración, por ejemplo, de Blanco Canto, y otra cosa es la visión también que tiene en general el empresariado dominicano con respecto a muchos de los temas. No se podría partir de que porque se juega a eso, a la falsa idea de que el sistema ha colapsado. No, aquí no hay ningún sistema colapsado. Y todo pronunciamiento que parta de un diagnóstico de colapso, cuando justamente hay niveles institucionales nunca antes alcanzados, independientemente de finalmente
qué cosas se agreguen o se tomen en cuenta en la ley de los partidos políticos, aquí no hay un fracaso ni un colapso, no hay un colapso. Ahora, más que nunca hay un consenso que es el resultado y que se ha expresado en el mandato que el pueblo dominicano, los electores, de manera democrática, sin que se coartara el derecho ciudadano al voto secreto y al libre albedrío con respecto a estos temas de por quién usted vota o no vota. El mandato popular del pueblo dominicano al presidente Danilo Medina valida, si se quiere, absolutamente todo. Pues no se puede hablar de colapso de nada, aquí no hay nada que haya colapsado, ni siquiera el empresariado ha colapsado, ni siquiera la Iglesia Católica ha colapsado, ni siquiera los partidos políticos han colapsado, todo lo contrario, aquí hay un sistema de partidos políticos que se sostiene sobre la base de la madurez política ya del pueblo dominicano, que le ha puesto tamaño a cada uno de los sectores y partidos políticos, y lo ha hecho democráticamente. Y hay algunos que han sido más vivos que otros, porque a nadie se le podría ocurrir que no hay más vivos que otros, porque, qué sé yo, no es lo mismo una Toyota que un gallo, y no es lo mismo un partido organizado, fundado por el profesor Juan Bosch, con ejercicio de Estado ya, con claridad del rol histórico que le corresponde desde el momento mismo en que fue fundado, que es el de conducir al país, a los y las dominicanas, a nuevos niveles de existencia, de condición digna, humana digna, de sobrevivencia holgada, de prosperidad, de progreso individual y colectivo al pueblo dominicano, que era a eso a lo que se le llamaba y le llamó el profesor Juan Bosch la liberación del pueblo dominicano. Que yo no sé cómo otros la entendieron, pero que para él sí estaba perfectamente claro. Conducir al pueblo dominicano a su liberación, que es sacarlo de la miseria, que es sacar a esa gente de la barquita, de las condiciones indignas, que no le importaron a otros gobernantes, ni a otras fuerzas políticas, que incluso con una perspectiva deformada del desarrollo, generaron todos esos bolsones de inequidad, de marginalidad, y además de indiferencia, incluso de la propia iglesia que estaba para la cercanía con esos, los más desposeídos. Porque esa es la misión apostólica de quienes creen en Jesucristo. Bueno, pues lo mismo acontece. Aquí no hay un colapso de nada. Entonces, con respecto a eso, pues queda claro que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ha debido responder a ese supuesto colapso como lo ha hecho en términos políticos. Ahora, el gobierno ha dicho claramente que su agenda es la agenda del CONEP. Y esto es histórico. Solo ese nivel de consenso entre la agenda del CONEP o de la Asociación de Industriales y del resto del aparato productivo del país y sectores, gracias a la forma democrática de ejercer el poder del presidente Danilo Medina y de los funcionarios que le acompañan en su gestión, solo eso ya de por sí es un capital enorme para el país. Estamos hablando de un consenso político que lo da a las masas votando y poniéndole peso, tamaño a cada fuerza política que libremente compitió. Pero en el otro terreno, entonces, lograr que además haya un consenso en relación a los puntos de agenda de unos y otros, entre gobierno y empresariado, pues ya eso es un activo extraordinario que de por sí ya es un palé. De por sí ya eso es un palé y debe quedarle claro eso al país. Nos hemos sacado todos un palé, CONEP y gobierno, claro, en relación a que hay que acelerar esta agenda de progreso
del programa del presidente Danilo Medina. Habría una tripleta, podríamos alcanzar una tripleta si además logramos que los médicos no se dedicaran, los médicos no, los políticos entre ellos no se dedicaran a partir de ahora a desvanecer los consensos ya alcanzados en negociaciones que tienen como propósito el de mejorar el Servicio Nacional de Salud, que es una meta fundamental para eso que llamamos liberación del pueblo dominicano. Porque liberación del pueblo dominicano es garantizar, no solo a través del 911 la seguridad, sino garantizar a través del Seguro Nacional de Salud o del Servicio Nacional de Salud las mayores y mejores condiciones para que el pueblo dominicano, famélico en gran medida, dañado en gran medida por la pobreza en la teta, mamada en la teta, tenga y pueda darle respuesta también digna a las enfermedades, a las dolencias de las y los dominicanos, que de haber tenido generaciones sanas, bien alimentadas, no estarían quizás tan afectadas por males propios de la falta de ingesta, si se quiere, por la falta de salud desde, insisto, desde el nato, no del neonato, no del nato. El país debe prestarle suma atención a la actitud de cada sector y establecer claramente que frente a todo problema, la actitud del gobierno es la de que todos los sectores participen en la solución y la de que nadie imponga ni sus intereses particulares, ni que el gobierno imponga avasallante ninguna solución a los problemas. Hay que cuidar áreas vitales, así como hay que cuidar la educación y todo lo que se ha avanzado en ella, aunque no sea demasiado, pero hay que cuidar lo logrado hasta ahora y hay que profundizar esa revolución educativa que lidera el presidente Danilo Medina, que es el que va adelante, no va detrás de ninguno de los sectores, es el que tiene el plan y es el quien lo facilita, lo negocia, lo consensúa. De tal suerte que echémosles el ojo a esos políticos que están en los colegios, y en este caso en el colegio médico. Vamos a impedir con la opinión y con nuestro rechazo que en vez de que se avance en las negociaciones, retrocedamos de tal suerte que ahora comiencen estos. Ya cuando de alguna manera nos hemos sacudido de los hubieres, comiencen estos ahora a seguir haciéndole daño a los pobres de este país. Y todo esto en nombre de sus intereses particulares. Y que quede claro que el representante de los intereses colectivos es el Estado y es el gobierno, que respeta los intereses particulares, pero tiene que garantizarle a todos sus intereses particulares. De tal suerte que no podemos permitirle a ningún dirigente de nada que crea que puede dañar los servicios públicos que demanda la población. Porque en ningún país donde se han resuelto estos problemas que tenemos, se han hecho sobre la base de la más mínima huelga de un médico ni de una enfermera. Eso no sucede en los Estados Unidos. Y eso no sucede en la mayoría de los países, insisto, donde esos problemas están resueltos. Porque en parte son los intereses particulares, y valga la redundancia, son esos intereses particulares que se expresan en las negociaciones, los que se convirtieron allá y aquí
en obstáculos para la solución de los problemas. Aquí hay gente que ha vivido de la pobreza y aquí hay gente que ha vivido de hacer lo que le dé la gana en los hospitales públicos. Y aquí hay gente que le ha importado la salud del pueblo dominicano. Como hay gente que le importa hacer huelga en las universidades, pero en las universidades privadas, que son 51, no se han hecho nunca una huelga de profesores. Y son los mismos profesores que le hacen huelga a la UAS, a los estudiantes de la UAS. Pero en INTEC nunca ha habido una huelga de profesores. Ni ha habido una huelga de profesores en la Ucamaima. La hubo en una ocasión de alumnos y lo votaron a todos. Y podría mencionar los nombres de todos los que fueron expulsados, y más nunca. Y eso es de la Iglesia Católica. Y los curas no hacen huelga. Los curas no hacen huelga. Ni siquiera Víctor Masaya hace huelga, el obispo. Entonces nosotros no podemos estarle permitiendo como sociedad a quienes solo representan sus intereses particulares que los impongan sobre los intereses generales. Y en ese sentido, a quien va adelante guiando, liderando este proceso de transformación social que se vive y institucional que vive la nación, que es el presidente Danilo Medina, hay que apoyarle también en el escenario en donde se dialoga y se negocia, no sobre la base de que usted pueda irse haciendo huelga en el hospital, pueda irse a su consulta privada, en clínicas privadas, en las que nunca se hacen huelgas. Y por esto, por la capacidad, por los seguros, por las coberturas que cada quien tenga, pues hay que ir donde usted, porque el servicio público es pura basura. De eso se ha vivido, de eso se ha vivido. Y les insisto como ciudadano dominicano, y quien tiene la dicha y el privilegio de poder dirigirse al pueblo dominicano, al igual que lo hacen los demás, pero desde un medio de comunicación. La sociedad en su conjunto tiene que caerle atrás a la agenda del país, que es la agenda del CONEC, que es la agenda del presidente, y que debería ser también la agenda de cada uno de los sectores organizados, tipo el Colegio Médico Dominicano, y tipo el CODIA, y tipo todos los sectores nacionales. Podemos sentir satisfacción por las señales claras de que en cada uno de estos espacios de diálogo, gracias a la facilitación del gobierno, se han ido logrando importantes consensos. Ahora, que se nos diga cuáles son los perfiles de las propuestas de cada uno y que se nos haga partícipe. Que el CONEC diga qué es lo que quiere decir y que lo diga cada quien, cada sector, que obviamente el gobierno también habrá de decirnos cuáles son los perfiles de sus propuestas y de sus posibilidades para y aportes a la solución de cada uno de los problemas nacionales. Continúen con nosotros aquí en Ojalá, que como de costumbre, pues tenemos muchísimo más contenido. En esta ocasión vamos a recibir en breve a la licenciada Belkis Brito Guerrero, quien es la coordinadora del Comité de la Mujer de COEPROUAS. Esto quiere decir, y a doña Germania Luperón, presidenta de la Escuela Nacional de Educación Cooperativista. Uno de los grandes temas a los que debemos seguir apostando, a esa capacidad de asociatividad de todos y cada uno de los sectores del país. En breve, con estas dos distinguidas cooperativistas.